puesto por título La intervención más gloriosa. Vamos a hablar de una intervención, la más gloriosa que hay. Y las intervenciones normalmente tienen que ver con demostración de poder de un reino contra otro reino. Cuando se interviene, un reino o un país interviene ayudando a otro país que está quizás padeciendo problemas de alguien más fuerte que le está acosando, normalmente viene en ayuda. Tenemos un caso reciente, el caso de este país, Libia y Gaddafi. ¿Se recuerda? Había problemas internos, los patriotas no podían resistir las fuerzas de Gaddafi y estaban prácticamente sin solución. ¿Qué sucedió? Que otras fuerzas del exterior vinieron a ayudar a aquellos que estaban allí y ahora ambos pudieron derrotar a aquella persona que le estaba haciendo tanto daño. Es un ejemplo de intervención para buscar hacer justicia. Pensaba en quizás la mayor intervención del siglo pasado acá que hemos conocido es aquella que le llaman el D-Day. ¿Quiénes saben lo que es el D-Day? A ver, el D-Day es una expresión o un día que marcó 6 de junio del 44, marcó lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, hacia dónde se dirigía el triunfo. Y según estuve revisando alguna información sobre el D-Day, en aquella invasión de Normandía, en Francia, más de 3 millones de soldados invadieron para poder atacar a las fuerzas nazis de Hitler. Y por causa de que vino esa fuerza a Francia, los resultados hoy en día son diferentes a si no hubiera habido esa alianza. El mundo hubiera sido diferente. Y vemos, fue una intervención que dejó cientos de miles de personas muertas, pero fue una intervención que logró a la humanidad encauzarlas por un camino mejor que el que se estaba dirigiendo. Son intervenciones positivas. Ha habido intervenciones muy negativas. Un país invade otro solo por querer matar, hacerlos esclavos, por hacer tantas cosas terribles. La mayoría de las intervenciones son negativas, pero algunas han sido positivas. Y hoy quisiéramos hablar de la más gloriosa intervención que podemos tener memoria. Pero antes de mencionar esa, voy a hablar quizás de la intervención más terrible que ha acontecido en la humanidad. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dice, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa intervención atrevida de Satanás, venir a hablar con el ser humano que Dios había creado a su imagen y semejanza. Venir a la mujer y la engañó, pero fue una intervención la cual ha provocado un terrible caos todos los miles de años que tiene la humanidad sobre la tierra, por causa de esa intervención satánica en el jardín del Edén. Y por causa de la misma intervención satánica, que si seguimos leyendo vemos como el proceso de la caída en la desobediencia y la llegada de la maldición a la tierra, a la serpiente, a la mujer, al hombre, por causa de que hubo una intervención inesperada por la mujer, pero ella cayó en la trampa. En el versículo 15 hay una promesa de otra intervención, que es de la que vamos a estar hablando.
Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está declarando a Satanás que iba a darse una gran batalla espiritual. A su tiempo iba a darse esta gran batalla espiritual, donde Satanás había entrado a usurpar un reino que no le correspondía, que Dios lo había entregado al hombre y a la mujer y a su descendencia, y por causa del engaño con el cual logró hacer que estos primeros seres creados cayeran en desobediencia, parecía una lucha injusta. Un poder, como dice ahí, era astuto más que todos los animales creados. Y cuando habla de serpiente, no está hablando de la serpiente, la culebrita, está hablando de Satanás mismo. Apocalipsis 12 dice que la serpiente antigua es Satanás. Dios entonces le dice a Satanás que vendría el momento donde se libraría una gran batalla. Y dice, de la simiente de la mujer saldrá alguien que te va a pisar la cabeza a ti. Pero eso iba a ocurrir con el paso del tiempo. Nosotros hoy en día estamos celebrando algo glorioso. Estamos celebrando la llegada de esa intervención. Pero vemos aquí que fue anunciado. Vaya por favor al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 7 y el versículo 14. Dios da una palabra de cómo sería esta intervención. ¿Qué cosas se tendrían que dar? Señales, profecías, que cuando se cumplieran y en quién se cumpliera, indicaría que el tiempo habría llegado para esa intervención anunciada. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pasaron muchos años, miles de años, antes de que esta palabra llegara por medio de Isaías. Miles de años, donde Dios había dado una promesa a la humanidad de que alguien vendría que pisaría la cabeza de esa serpiente. Alguien derrotaría a esa serpiente antigua. Pasaron muchos años y parecía como que a Dios se le había olvidado esa promesa. Muchos de nosotros prometemos y se nos olvida cumplir. Y si no nos recuerdan, pues ahí quedó todo. Pasaron muchas generaciones, pero Dios no olvida su promesa. Dios dice, yo prometí, yo cumpliré, pero a su tiempo. Por eso trae por medio del profeta Isaías esta profecía. Dice, una virgen va a concebir. Porque lo natural en el ser humano es que se junta el hombre y la mujer y hay una concepción natural. Pero aquí está hablando de algo sobrenatural. Y dice que el nombre de la persona que esta virgen va a concebir se llamaría Dios con nosotros, Emmanuel. Más adelante en el capítulo 9, versículo 1, nos dice algo más. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Aquí hay una promesa de aliento para aquellas personas que están angustiados. Dice, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y voy a saltar al verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está diciendo claramente que este niño, que fue profetizado desde aquel día, cuando Dios maldijo la tierra, maldijo al hombre, la mujer, maldijo a Satanás, y Dios declaraba esa palabra de esperanza, de que el día vendría, cuando de la simiente de la mujer vendría alguien que le pisaría la cabeza a ese que le había engañado. Dios está diciendo aquí, llegará el día en que una virgen va a concebir como señal. Y llegará ese día cuando esa virgen a quien va a concebir será luz para aquellos que están en tinieblas. Aquellos que están en aflicción ya no la tendrán más, vendrá la alegría a ellos. Y esa persona que va a nacer se llamará Dios fuerte, Dios mismo, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, prometiendo Él mismo que iba a venir a la tierra usando un canal humano para ser hombre como nosotros. Y para, siendo hombre, poder vencer a aquel ser inmundo que entró y engañó a la humanidad. Es una gran promesa. Pero está diciendo, no es cualquier niño. Ese niño que va a nacer es Dios fuerte, es Padre eterno y es el príncipe de paz. Para que no nos confundamos, no es cualquier hombre sabio que iba a nacer allí. No es cualquier hombre inteligente o bueno que iba a nacer allí. Está profetizando que va a nacer Dios mismo en el vientre de una mujer. Es la encarnación. No tiene sentido ni la Semana Santa, ni la resurrección, ni los milagros, ni nada que ha ocurrido y que dice el Nuevo Testamento, nada tiene sentido si no hubiera venido Jesús en forma de hombre, como fue prometido en la palabra, en esta encarnación. Hay un dato más que quiero ir. En el libro de Miqueas, busque por favor el libro de Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Miqueas 5, 2. Dice la palabra, pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando aquí que esa persona que iba a nacer de una mujer virgen, que sería en el vientre Dios mismo humanizándose, vendría a nacer en un poblado muy pequeño de Judá llamado Belén. Allí es que iba a nacer, no en cualquier sitio en la tierra, sino precisamente en ese lugar. Está diciendo aquí. Pasaron muchos años después que Dios profetizó por medio de Isaías, pero analizando Isaías y Miqueas, ellos vivieron en el mismo tiempo, fueron contemporáneos. Y Dios trae una profecía por boca de Isaías y años más tarde trae un complemento de esa profecía por boca de ese otro profeta Miqueas, donde especifica en Belén es que va a nacer. Dice la primera parte del verso 3, dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Una expresión, llegará en el preciso tiempo de Dios, no cuando se le pida,
cuando se desespere la gente. No, Dios tiene su tiempo. Y si tú has estado en angustia, si tú has estado en sombras de muerte, en tinieblas, en densa oscuridad, Dios te dice hoy, luz va a resplandecer sobre ti. Dios te dice hoy, prepárate, porque el que ha de nacer de aquella mujer, nacerá a su tiempo y vendrá para cumplir estas profecías. Entonces quisiéramos ir ahora en el Nuevo Testamento al cumplimiento de esta palabra. Acompáñeme por favor al libro de Mateo, capítulo 1, el versículo 18. Mateo 1, desde el versículo 18, dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 2. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Paremos allí. Vemos aquí que María primero había sido anunciada por un ángel de que ella fue elegida por Dios para tener en su vientre a aquel que había sido prometido desde siglos y milenios atrás. Y cuando ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, el Espíritu Santo entonces viene a ella y ella queda embarazada sin la acción de un hombre. Dice aquí, el ángel le explica a José que del Espíritu Santo es esa criatura que está en el vientre de María. Por lo tanto, María no te ha sido infiel, le dice, recíbela. María había arriesgado su vida al decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. Había arriesgado su estatus de mujer casada porque el mismo José pensaba dejarla, dice la Biblia. Él no se creía esto. Y lógico, como ser humano, tú tienes una novia y nunca han hecho nada, espero, porque no se han casado. Y de repente la novia te dice: oh, quedé embarazada del Espíritu Santo, que tú dirías: wow, tremendo. Pero si te denuncio, te van a matar, te van a aplicar la ley. No te quiero ver muerta, pero no quiero cargar con ese tampoco. Entonces él pensaba hacer esto. Por eso vino el ángel. Y cuando vino el ángel a José, nos da a entender la fidelidad de Dios. Cuando tú estás obedeciendo al Señor y te estás arriesgando por Dios, hay cosas que tú no puedes controlar. Pero déjame decirte, Dios en su fidelidad va a disponer los medios necesarios para que no te pase nada malo, para que nadie te haga daño, para que se cumpla en ti su propósito, porque tu corazón y tu voluntad están para Él. Nadie podrá contigo. Dios es fiel. Aquí tenemos una demostración más de la fidelidad del Señor. Dice el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José obediente. Si el ángel le dijo, él lo cree, obediente, recibe a María. La Biblia dice que María estaba en la casa de Elizabeth, una pariente de ella. Y en la casa de Elizabeth, mujer de Zacarías, ella esperó. El ángel no se le pareció a José al otro día. El ángel se le apareció a José varios meses después. Ya el vientre de María estaba crecidito. Y dice la palabra que José, cuando recibió a María, él era su comprometido. Se iban a juntar. Legalmente ya estaban casados, pero no se habían juntado todavía. Estaban en ese tiempo donde se han separado el uno para el otro, pero no ha llegado el momento de consumar esa unión. Dice, la recibió, pero no la conoció. Ese término, no la conoció, ¿qué usted cree que diría? Él la conocía porque era su novia. No está hablando, no la conoció porque vivía en Egipto, digamos. No, está hablando de otro conocer. La palabra habla de tener relación sexual, dice conocer. Le conoció, no conozca. Si usted lee Levítico 18, habla mucho esa palabra, no conozca, prohibiendo tener relaciones sexuales con diferentes tipos de personas. Y aquí dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El hecho de decir hijo primogénito quiere decir que hay más de uno. Entonces, por ahí hay una teología que fue, digamos, inventada, porque no es bíblica. Pero a María no se le quita ningún mérito, ni a José tampoco, porque ellos aguantaron hasta el final. Y Jesús nació de una mujer virgen, como era la profecía. Vaya por favor al libro de Lucas. Veamos entonces algunos detalles del nacimiento de Cristo. Recuerden, fue anunciado. Una cosa es ser anunciada y otra cosa es que se cumpla. El hecho del Espíritu Santo poner en el vientre de María a Jesucristo, allí comenzó la intervención divina gloriosa. Allí empezó a salir lo que es la esperanza del pueblo. Y ahora veamos en el proceso de esta esperanza que se va desarrollando cuando nace el Señor. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto o decreto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Anote bien, primer censo, no se le había ocurrido antes. Verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Paremos allí. Interesante. Augusto César, siendo un gran emperador, nunca se le había ocurrido empadronar a nadie. Una orden del emperador de que todo el mundo vaya a su ciudad para que allí se registre, como un registro civil, a ver quién es de cada ciudad. José y María tuvieron que obedecer. La Biblia dice, sométase cada uno a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino aquellas que han sido puestas por Dios. Y el que se resiste a la autoridad,
a la autoridad de Dios se resiste. Vemos aquí un ejemplo de José, de que viendo la condición de su esposa, tuvo que someterse a lo que era el mandato del emperador. Cualquiera de nosotros hubiera dicho una mentira. Me hago de cuenta que nací aquí. Así es que nos quedamos aquí, vamos a la oficialía civil de este lugar y decimos que somos de aquí. Pero hubiera sido una mentira. Y no solamente hubiera sido una mentira, sino que hubieran impedido que se cumpla la profecía. Dios había dicho, leíamos en Miqueas 5, Belén, allí nacerá. Pero ellos no viven en Belén. Hemos leído que ellos vivían, dice, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Eran unos 70 kilómetros de distancia. Una mujer embarazada, en término final, las mujeres que han sido embarazadas, me imagino, sabrán lo que esto significa. Que en lugar de pedir una ambulancia, ¡ay, me duele aquí una ambulancia rápido! Y que me atiendan bien, me ponen suero, me quitan el dolor, me atiende un equipo de personas. ¿Qué ambulancia? ¿Un burrito que está allí? Vas a subir por lomas, bajar, subes, caminas, hay piedras, hay peligros. Y por causa de obedecer, me vas a hacer pasar por todo ese martirio. María no se quejó tampoco. María fue obediente. José dice, María, tenemos que ir, pues vamos. Llegaron allá, en este lugar, dice la Biblia, había tanta gente que no había espacio para ellos en una habitación decente. ¿Qué había detrás? Donde están los caballos, los camellos, los burros, las ovejas, los cerdos, donde hay un olor terrible, bueno, ahí pueden. Y la Biblia dice que ella tuvo que dar a luz, porque se cumplieron los días en Belén, y tuvo que acostar el niño en un pesebre. Para nosotros un pesebre parece tan lindo, lo decoramos de luces y ponemos cosas muy bonitas. Es donde comían, de donde comían los animales. Ese fue el cojincito, esa fue la almohadilla, y acostó este niño que está allí. Pero déjame decirte algo. Se dio la intervención más gloriosa que ha vivido la humanidad. Porque ahora, con el hecho de nacer este niño, ahora se estaba cumpliendo aquella profecía que decía al diablo, no te preocupes, que algún día vendrá alguien del vientre de una mujer que va a batallar contigo, y aunque tú le vayas a morder aquí el calcañal, él te va a pisar la cabeza a ti. Ya nació esta persona que todo el mundo estaba esperando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recuerdo analizando lo que les decía al principio del D-Day o el día D, donde empezó esta invasión en Normandía de más de 3 millones de soldados, según relata la historia. El hecho de ellos comenzar ya cambió la historia. No hay vuelta atrás. Hitler, Stalin, los nazis tenían su tiempo contado ya. ¿Por qué? Porque ya comenzó. Ya no es igual. No es lo mismo en la tierra el día antes de Jesús nacer a el día después de Jesús nacer. No es lo mismo en la tierra el día antes de María decirle al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. No es lo mismo a después de esas palabras, que ya empezó el proceso de liberación de la humanidad. Aquí estamos viendo una culminación de un tiempo que aquel que fue engendrado milagrosamente ya estaba en la tierra, llegando a la tierra. Voy al versículo siguiente, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron
gran temor. Dice que hubo un gran resplandor. Un ángel se aparece, es de noche y hay un gran resplandor. La gloria es algo muy luminoso. ¿Recuerda lo que es la estrella de Belén? Muchos dicen, es que hubo una conjunción de estrellas. Hubo una manifestación angelical ese día anunciando de que llegó el momento del nacimiento. Ángeles se aparecieron a estos pastores y dice, verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fue anunciado. Si nosotros observamos, vamos, digamos, atrás en el tiempo, si pudiéramos, por la imaginación lo podemos hacer, y ver aquel día de la creación de la humanidad, donde Dios crea al hombre y a la mujer y los pone como corona de la creación. Y Dios está gozoso con ellos. Y los ángeles disfrutando esta comunión de Dios con su creación, modelo. Y de repente se daña todo en el Edén. ¡Ay, qué dolor! Ahora, aquellos que fueron creados para vivir bajo bendición, Dios tiene que aplicar la justicia. Y Dios tiene que echarlos del Edén. Pero queda en esperanza aquella palabra. Y ahora están los ángeles esperando el momento. Y llega el momento. Y ellos están mirando de que se acerca la redención. Que se acerca ahora la renovación de todas las cosas. Que aquellos seres humanos que fueron traicionados, aquel ser inmundo que entró a dañar todo, ahora sería enfrentado por el Creador mismo del universo. Ahora está dispuesta la batalla para que a su tiempo se realice la liberación. Los ángeles están felices, dice el versículo siguiente, versículo 13, el 12, dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles están regocijados, los ángeles están dispuestos, los ángeles están esperando el momento. Y ellos dicen, gloria a Dios en lo más alto, en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios, en un acto de amor, de misericordia, ha venido a la tierra y ha permitido que seres humanos puedan conocer quién Él es. José sabía, María sabía, pero Dios no se quedó allí. Dios quiso dar la noticia a otros también. Personas que no esperaban ser portadores de esa gran noticia, ellos fueron entonces bendecidos por Dios. Y sigo leyendo. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¡Wow! ¡Qué gozo hay en estos pastores! Que pudieron ver al Salvador. Los ángeles mismos le anunciaron: ha nacido hoy un Salvador, el cual es Cristo, el Mesías prometido. Aquel que han estado esperando por tantos cientos de años ha llegado ya. Y ellos pudieron verlo. Hemos cantado una canción, Si yo fuera como los pastores, pero te tengo una buena noticia. Ese que nació, la Biblia dice, lo veremos cara a cara. Aquellos que hemos sido redimidos por Él, aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos recibido su gracia, la Biblia dice, lo veremos cara a cara. Él se revelará a ustedes. Él vendrá a ustedes. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Dios, en su magnificencia, en sus maravillas, está dándonos a nosotros esta esperanza. Vendría, fue anunciado, llegó, dice la palabra. Y el Salvador creció, se desarrolló. Yo voy a terminar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Acompáñenme allí, por favor. Porque Jesucristo vivió, anduvo sometido a los padres terrenales y estaba siempre al lado de ellos. Jesucristo, Hijo obediente, estuvo esperando su momento para revelarse a la humanidad. Mateo capítulo 4, el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Paro allí. Porque ha venido el Señor a la tierra, pero no va a violar los derechos humanos de nadie. No va a meterse en la vida de nadie a la fuerza. Más bien, Él pide permiso para entrar. La Biblia dice en Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Él espera que le abramos la puerta. Y para abrir la puerta, aquí está la llave. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. La manera en que podemos abrir la puerta a Cristo Jesús para que entre a nuestras vidas y nos transforme y quite aquella maldición que había desde los tiempos de Adán y Eva por causa de todo lo que hemos vivido. Cristo quiere entrar, pero nos dice esta palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no podemos recibir esta gracia. Muchos dicen: ¿de qué me voy a arrepentir? No he matado a nadie, no he robado, no he hecho nada malo, guardo los 10 mandamientos y soy buena persona. De hecho, eres más mentiroso quizás que el más mentiroso. Arrepiéntete de haber vivido apartado de Dios. Arrepiéntete de haber violado la ley de Dios. Arrepiéntete de hacer tu voluntad y no la voluntad de tu Creador. Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es reconocer que el anuncio que fue dado a los ángeles es el mismo anuncio que hoy te están dando a ti y a mí hoy. Arrepiéntete para que puedas ver a aquel que vino desde los cielos a la tierra para salvar la humanidad, de la cual tú y yo somos parte. Dios espera que nos arrepintamos, que recibamos su gracia, que aceptemos este favor tan grande que nos da. Que Jesucristo vino a la tierra, Dios mismo, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, cuyos días son desde la eternidad y hasta la eternidad, dice la palabra. Jesucristo, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos perdone haber caminado apartado de Él, que nos limpie con la preciosa sangre de Cristo, y lo hará el Señor,
porque nos arrepentimos de todo corazón de haber vivido vidas desagradables delante del Señor. Y cuando una persona obedece y se arrepiente, viene la gracia de Dios a su vida, viene el Espíritu Santo a esa persona y le hace nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento se da ahora en el Espíritu. Y la Biblia dice, no por voluntad de hombre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. De la misma manera que Jesucristo fue puesto en el vientre de María para que el ser que estaba allí sería llamado Hijo de Dios, de la misma manera el Espíritu Santo viene a nosotros y nos produce un nuevo nacimiento. Y somos entonces llamados hijos de Dios también. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¡Aleluya! A los que se arrepienten y a los que reciben su gracia. Y a aquellos que lo hacen así, dice más adelante, versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesucristo en la tierra vino a deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Y aquellos que han estado afligidos con enfermedades, con dolencias, endemoniados, Jesucristo vino a darles libertad, vino a darles vida, vino a darles salud. A eso vino el Señor. Vino a restaurar la comunión perdida. Vino a establecer ahora la manera en que los seres humanos podemos venir, acercarnos confiadamente ante el Padre. ¿Por qué? Porque aquel que debía venir ya vino, se hizo hombre, vivió en la tierra la vida perfecta que Dios esperaba que alguien viviera. Él mismo tuvo que cumplir con sus propias exigencias de justicia. Y hoy en día, en justicia, el Señor nos justifica y nos hace libres de toda culpa, libres de toda deuda, libres de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo espíritu inmundo tiene que salir de nosotros. Todo espíritu inmundo que antes controlaba nuestra vida, nuestras mentes, que nos casi obligaban a obedecerle, a pecar, porque el que comete pecado practicándolo es esclavo del pecado, dice la palabra. Toda persona que ha vivido cometiendo actos que ofenden a Dios, cuando reciben esta gracia, esa persona queda libre. Esa persona ahora va a ver diferente. Esa persona ahora puede hablar diferente, puede pensar diferente. Nuevas metas en la vida, nuevos valores tiene en la vida, nuevas expectativas tiene en la vida. Viene una esperanza que antes no existía, una esperanza que le da sentido a la vida. ¡Aleluya! Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, dice la palabra. El mismo Jesús que vino a la tierra a liberar a este pueblo, cumpliendo la palabra prometida, es el mismo que está hoy buscando personas para también liberarle. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él, que Él es real, que Él es el Dios eterno, cuyas salidas son desde la eternidad hasta la eternidad, hemos leído. Y que Él es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y que Él está disponible para cada ser humano que quiere abrir su corazón a Él, para que esta gracia llegue. Yo voy a llamar a ministrar, pero hay
Dios me mostraba una palabra que va a ser la palabra de la administración. Y aunque esta palabra está en un contexto negativo por causa de la desobediencia del pueblo en aquel tiempo, en sí la palabra se va a enfocar desde un punto positivo para nosotros al entender que si tenemos al Salvador con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le voy a pedir a usted que vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel 4. Desde el versículo, voy a leer desde el 2 y voy a leer hasta el versículo 8, hasta el 7. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Una derrota a Israel. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Paremos allí. Dios me mostraba que hay muchas personas que están perdiendo batallas y el enemigo los está destruyendo. Vidas afligidas, vidas que no valen nada. Les ha estado quitando todo, robando todo, destruyendo todo. Y el diablo está feliz, contento, tranquilo, como, este es mío, esta es mía, le hago yo lo que quiera. Pero de repente alguien escucha un mensaje como el que hoy Dios te ha traído y tú entiendes que hay algo en tu corazón, que tú tienes la llave para hacer que cambie todo. Es arrepentirte de todo corazón de haber vivido apartado de Dios. Todo lo malo que has hecho, que te duela haberlo cometido. Y cuando te arrepientes, aceptas el reino de Dios que ha llegado a ti, inmediatamente el enemigo sabe que antes no era así. Y dice, ahora, ¿cómo hago? Porque antes estaba solo, pero ahora tiene un poder mayor que nosotros, diría él. Y el enemigo le queda poco tiempo para molestarte, porque tendrá que irse de tu lado, porque ahora la presencia está en ti. Ahora la presencia de Dios está en tu vida. Aleluya. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Es tan importante reconocer que hubo una intervención en la humanidad que cambió lo que era la historia humana para siempre. Porque personas normales como tú y yo, se les da por gracia el tener el poder del Dios Altísimo y Todopoderoso en nosotros, que es su Espíritu Santo, con el cual
por medio del cual nosotros tenemos victoria en cada área de lucha que se enfrente, porque Dios está con nosotros. Está Emmanuel, Dios con nosotros, su Espíritu en nosotros. De todos aquellos que hemos dicho, Señor, me arrepiento haberte ofendido. De verdad, Dios, dije una mentira, me duele haber dicho una mentira, perdóname. Cometí adulterio, me duele haber cometido adulterio, perdóname. Fui fornicario, me duele de todo corazón haber sido fornicario, perdóname. Robé antes, Señor, me duele haber robado, perdóname. Arrepentirnos de todo corazón. Toda persona que se arrepiente de todo corazón, Dios dice, el que se acerca a mí yo no le echo fuera. Y Dios dice, no desprecia un corazón contrito y humillado. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Entonces tú tienes la llave que abre tu corazón a la acción de Dios para que desde allá Dios comience a ordenar tu vida. El diablo no tiene derecho en ti si tú estás con el Señor. Si Emmanuel, Dios con nosotros, es el que mora en ti, el enemigo no tiene parte en ti. Si hay aquí alguna persona que siente su vida siendo martirizada por espíritus inmundos, te han hecho hacer lo que tú no esperabas, cosas terribles has cometido. Dios sabe lo que has hecho. Dios conoce todo, aún conoce la intención de tu corazón. Y lo que hay en tu mente, los pensamientos, los conoce también. Pero si te das cuenta que alguien ya vino para darte a ti la capacidad de vencer y que solo pide de ti, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Arrepiéntete de todo lo que has hecho que ha ofendido a Dios, para que le des la autoridad al reino de Dios de que actúe por medio de ti. Es la hora de hacerlo y verás lo que pasa en tu vida. Verás cómo Dios te transforma, verás cómo el enemigo no puede contigo, porque Dios te da a ti la capacidad para vencer todo ataque del enemigo. Entonces vamos a abrir el altar. Si hay alguien que tenga que pasar porque ha sentido como Eva, que fue engañado por ese poder inmundo y por causa de ese engaño hizo lo que no tenía que haber hecho. Y hoy Dios te dice, hay un medio que ya ha sido dispuesto para ti, pero tú tienes que quererlo y tú tienes que dar pasos correctos según Dios ha establecido para que dentro de ti entonces venga el poder que te va a hacer libre siempre. Si tienes que pasar, ven al frente y vamos a orar. Si hay alguien aquí que no ha recibido la gracia de Dios, de la salvación, hoy Dios te dice, recíbela. Recibe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Permítele a Él que venga y que el nuevo nacimiento se dé en ti. Nacimiento por poder del Espíritu Santo y serás hecho hijo, hija de Dios. Recuerda, los enemigos habían vencido a Israel, pero cuando llegó el arca, ellos gritaron, los israelitas dijeron, ya la presencia vino. En aquel caso era Dios castigándoles. En el caso de hoy es Dios dándote la oportunidad. La presencia está aquí. El Altísimo está aquí. Tú estás allí, pero Dios dice, reconoce que este mensaje es para ti. También, no solo para aquellos. ¿Has estado batallando y tus fuerzas se agotaron? Recurre a aquel que nunca se agota las fuerzas. El enemigo te ha destruido. Recurre a aquel que tiene poder
para que ninguna otra destrucción llegue a ti. Cristo Jesús ya vino. Los ángeles en el cielo anunciaron con alegría el nacimiento de Jesús. Y la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo también. Quiere decir que hoy es un día donde el cielo se une con la tierra y hacemos fiesta por cada pecador que se arrepiente y se acerca a Cristo en confianza, sabiendo que Dios le va a recibir y va a restaurar esa relación que una vez fue perdida por causa de la desobediencia. Presentemos al Señor esta canción y vamos a cantarle y luego a orar, pedirle a Dios que nos